Ahora vamos a ver la pancreatitis aguda. Primero vamos a ver definición, patofisiología, etiología, cuadro clínico, estudios de laboratorio, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Entonces, definición de pancreatitis aguda. Esta es autodigestión del páncreas y va a ser reversible. Ahora, patofisiología esto se da porque tenemos activación prematura de las enzimas pancreáticas que están inactivadas, que eso se llama zimógenos. Entonces tenemos activación prematura de los zimógenos en el páncreas y eso es lo que empieza la autodigestión. Entonces, rápidamente recordemos, tenemos aquí está el esófago, aquí está el estómago, primera porción del duodeno, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno, cuarta porción del duodeno, yeyuno ileón, aquí está el hígado, aquí está el páncreas, hígado, vesícula, aquí está el páncreas. Aquí tenemos ducto hepático derecho, ducto hepático izquierdo, ducto hepático común, ducto quístico. Ducto quístico junto con el ducto hepático común forman el colédoco, que llega a la segunda porción del duodeno. Y junto con el colédoco llega el ducto pancreático a la segunda porción del duodeno, específicamente en el ámpula de Vater, que está rodeado por músculo liso, que es el esfínter de Oddi. Entonces, lo normal es las secreciones pancreáticas pasan del páncreas a la segunda porción del duodeno, y aquí en la segunda porción del duodeno es cuando se activan. Ahora, en la pancreatitis aguda, vamos a tener activación de las enzimas pancreáticas de forma prematura, o sea, en lugar de que se activen aquí, se van a activar cuando todavía están en el páncreas, y esto va a empezar a hacer la autodigestión del páncreas. Ya en videos anteriores vimos de forma mucho más específica cómo se da la patofisiología de la pancreatitis aguda. Ahora, etiologías. Entonces, la mnemotecnia para acordarnos de las causas más comunes de pancreatitis es I get smashed. Entonces, la I es de idiopático o de infecciones, que generalmente son infecciones virales. Ahora, más o menos del 70% de las veces que primero diagnosticamos pancreatitis aguda como idiopática, finalmente el 70% de las idiopáticas terminan siendo por microlitos, o sea, porque tengamos pequeñas piedras en la vesícula biliar. La G es de gallstones. Gallstones, eso hace referencia a colelitiasis, que ya en videos anteriores vimos cómo esto puede terminar en pancreatitis aguda. La E es de etanol. La T es de trauma, que es la causa más común de pancreatitis aguda en niños. Y otra causa de pancreatitis aguda en niños o en adolescentes es la fibrosis quística. La S es de esteroides, steroids en inglés. La M es de malignidad, como es cáncer pancreático, o también la M hace referencia a mumps, que es infección con el virus de las paperas. La A es de enfermedad autoinmune. La otra S es de picadura por escorpión, scorpion en inglés. La H es de hipercalcemia o hipertrigliceridemia. Hipertrigliceridemia, esto es si ya los triglicéridos son más de 1000 miligramos por decilitro. Esto es cuando ya empieza a aumentar el riesgo de tener pancreatitis aguda. La E es de colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Entonces, aquí está la E. Y la D es de medicamentos, drugs en inglés. Medicamentos o ruptura de una úlcera en la parte posterior del duodeno. Entonces aquí está la otra D. Ruptura de una úlcera duodenal posterior. O drugs, medicamentos. Ahora, los medicamentos que producen pancreatitis son medicamentos que contienen sulfa, como es sulfonamidas o, por ejemplo, trimethoprim, sulfamethoxazol. También puede ser pentamidina. También puede ser
estrógenos, azatioprina y 6-mercaptopurina. También puede ser valproato, que es un anticonvulsivo. También puede ser medicamentos antibióticos como metronidazol o tetraciclinas, diuréticos como las tiazidas o furosemida. También las estatinas, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que lo utilizamos para diabetes mellitus, y también los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina. Estos son los medicamentos que más comúnmente producen pancreatitis aguda. Entonces, idiopático o infecciones virales, colelitiasis, etanol, trauma, esteroides, malignidad, enfermedades autoinmunes, picadura de escorpión, hipercalcemia, hipertrigliceridemia, con la pancreatografía endoscópica retrógrada, medicamentos y ruptura de una úlcera duodenal. Y fibrosis quística. Esas son causas de pancreatitis aguda. Y las causas más comunes es el etanol y luego la colelitiasis. Ahora, no tiene que ser colelitiasis, también puede ser el simple hecho de tener lodo biliar, que esto es, la bilis va a estar como más espesa. Y entonces tenemos, aquí está el páncreas, aquí está la segunda porción del duodeno, y aquí viene el colédoco. Entonces puede ser que el lodo biliar, que es como bilis pero más espesa, pero no a tal grado de que ya tengamos una piedra, se puede ir por el colédoco y puede tapar el colédoco y tapa la entrada del ducto pancreático, y eso predispone a pancreatitis. O sea, el mismo mecanismo que como la coledocolitiasis termina siendo pancreatitis, pero solo que en lugar de que sea por una piedra, es por secreciones más espesas, que es el lodo biliar. El cuadro clínico es: el paciente se va a presentar con dolor abdominal severo en región epigástrica, y el paciente va a sentir como si una lanza lo estuviera atravesando ahí en la región epigástrica, o sea, es un dolor como profundo. A veces tenemos irradiación del dolor hacia el hombro izquierdo. También el paciente va a venir con náusea y vómito, que es vómito sin sangre. Y a veces en la exploración física podemos encontrar el signo de Cullen y el signo de Turner. El signo de Cullen es que vamos a tener la región periumbilical. Periumbilical va a estar azul. Esto es porque tenemos hemoperitoneo. Y el signo de Turner es que la región de los flancos van a estar color azul o morado, porque el tejido está metabolizando la hemoglobina, que se va a liberar por la hemorragia que se va a dar en la pancreatitis aguda. Este es de cuadro clínico. Ahora, si es un paciente que viene con pancreatitis severa, entonces va a venir, por ejemplo, con acidosis metabólica, va a tener hipotensión, va a tener leucocitosis, va a tener hipocalcemia, va a tener hipoxia, va a tener un aumento de glucosa. Esto es cuando el paciente viene con pancreatitis aguda severa. Ahora y la hemoconcentración. Eso es pancreatitis aguda severa. Ahora, en estudios de laboratorio, esto es, llega el paciente, le sacamos estudios de laboratorio y vamos a tener aumento de la amilasa pancreática, aumento de la lipasa pancreática, vamos a tener aumento de la LDH, la lactato deshidrogenasa, también vamos a tener aumento de la aspartato aminotransferasa o la aminotransferasa. Eso es en caso de que el paciente consuma alcohol, entonces podemos tener daño al hígado, o en caso de que la causa por la cual el paciente tiene pancreatitis aguda haya sido coledocolitiasis. En estos casos va a estar elevada la ST o la ALT. También en estudios de laboratorio vamos a tener leucocitosis porque es un proceso inflamatorio.
y podemos tener disminución del hematocrito. Esto principalmente se va a dar, la disminución del hematocrito, si tenemos pancreatitis aguda hemorrágica. Esto es lo que vamos a tener en estudios de laboratorio. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, para diagnóstico necesitamos dos de los siguientes 3 criterios. Que esto es, un criterio es que el paciente venga así con el dolor clásico abdominal en región epigástrica severa. Otro criterio es que tengamos elevación de la amilasa o de la lipasa pancreática, que estén por arriba de 3 veces el valor normal. Y siguiente criterio es que encontremos cambios característicos en estudios de imagen. Ahora, no a todos los pacientes les vamos a hacer estudio de imagen. Ahorita vemos más específico cómo decidimos a qué pacientes les hacemos estudios de imagen. Pero tenemos que cumplir 2 de estos criterios para decir que el paciente tiene pancreatitis aguda. Ahora, la amilasa y la lipasa, podemos sacar amilasa y lipasa pancreáticas del suero o del plasma, de la sangre, o también podemos medir la concentración en la orina. En el suero esto es de 12 a 24 horas y en la orina esto es de 3 a 6 días. Ahora recordemos que la lipasa es más específica y la amilasa es más sensible. Entonces, ahora vamos a ver a qué pacientes les hacemos estudios de imagen. Entonces, si es un paciente que viene con sintomatología de pancreatitis aguda, pero que ya viene con necrosis e infección, a esos pacientes les vamos a tener que hacer una biopsia. Y la biopsia la hacemos guiada por tomografía computarizada. Ahora, a todos los pacientes les vamos a hacer un ultrasonido. Y esto es para excluir que la causa por la cual el paciente viene con pancreatitis aguda haya sido colelitiasis o digamos una complicación de colelitiasis. Entonces, aunque sea muy clara la causa por la cual el paciente va a venir con la pancreatitis aguda, por ejemplo, aunque sea muy claro que fue por trauma, de todos modos les tenemos que hacer un ultrasonido para excluir que no sea por complicación de colelitiasis. En su ultrasonido, a todos. Vamos a hacer tomografía computarizada. Esto lo hacemos en casos de que el paciente venga con pancreatitis aguda severa o que tengamos complicaciones de pancreatitis aguda. Esto es cuando sospechamos que tenemos necrosis e infección del páncreas o cuando tenemos más de 48 horas de persistencia de los síntomas. Ahora, los cambios que podemos encontrar en la tomografía computarizada es la tomografía computarizada. Eso es un estudio más específico que, por ejemplo, no más específico, es un estudio más acertado que la amilasa y la lipasa. Porque aunque cuando tenemos un paciente que creemos que tiene pancreatitis aguda, el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es medir la amilasa y la lipasa. La amilasa se puede elevar por otras cosas. Y también la amilasa y la lipasa a veces pueden estar en rango normal por el hecho de tener hipertrigliceridemia. Entonces, aunque ese es el mejor estudio inicial, la amilasa y la lipasa, un estudio más acertado es hacer, por ejemplo, la tomografía computarizada. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, edema del páncreas, podemos encontrar inflamación del páncreas, podemos encontrar un pseudoquiste pancreático, que ya es una complicación, podemos encontrar hemorragia, por ejemplo. Y esas cosas también las encontramos, por ejemplo, en una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Una colangiopancreatografía por resonancia magnética. Ahora, la colangiopancreatografía por resonancia magnética, esta la vamos a hacer en casos de que no hayamos visto cambios en la tomografía computarizada. Si no encontramos cambios en la tomografía computarizada, hacemos colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. O también nos sirve para ver trastornos del ducto biliar o pancreático,
Por ejemplo, aquí podemos ver si tenemos obstrucción de la vía biliar, por ejemplo. Y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, esa la vamos a utilizar más que nada más como tratamiento que como diagnóstico, porque diagnóstico cuando tenemos obstrucción de la vía biliar, por ejemplo, lo podemos hacer con la colangiopancreatografía por resonancia magnética, y de hecho aquí también podemos ver, por ejemplo, si tenemos estenosis o si tenemos piedras o así del ducto biliar. Y la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada la vamos a hacer más que nada para quitar la piedra, por ejemplo. Entonces, esto es más que nada para tratamiento. Aunque también la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada es el estudio más acertado para ver los cambios en el tracto biliar, como es, por ejemplo, piedras en la vesícula, por ejemplo. Y también si en la colangiopancreatografía endoscópica, en la colangiopancreatografía por resonancia magnética, encontramos dilatación de la vía biliar o del ducto pancreático sin que tengamos una masa en el páncreas, o sea, que no sea por un cáncer pancreático, vamos a hacer una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Y eso es de estudios de imagen. También podemos hacer una radiografía abdominal, pero aquí tenemos encuentros inespecíficos y no se ve muy bien. No es el mejor estudio es la tomografía computarizada. Si no vemos cosas ahí, hacemos la colangiopancreatografía por resonancia magnética, y si encontramos dilatación que no sea por una masa, hacemos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Pero en la radiografía abdominal podemos encontrar el signo de asa centinela, que esto ya en videos anteriores vimos, es una asa intestinal distendida fija. Y el otro signo es el signo del colon cortado, que se va a ver claramente el colon ascendente, colon transverso, y luego el colon descendente se va a ver más blanco. Esto se va a ver más blanco, esto se va a ver más negro, porque esto está lleno de aire y esto pues tiene menos aire, porque tenemos una estenosis a nivel del ángulo esplénico. Aquí va el vaso. Entonces, este es el ángulo esplénico, aquí vamos a tener una estenosis. Y este es el signo del colon cortado, que lo podemos encontrar en la pancreatitis aguda. Entonces, esto es de diagnóstico. Y ahora siempre que hacemos la tomografía computarizada, para visualizar mejor el páncreas hacemos doble contraste, o sea, oral y intravenoso. Ahora vamos con tratamiento. Entonces, para tratamiento, el paciente va a llegar al servicio de urgencias porque tiene dolor severo. Entonces, primero vamos a hacer infusión de líquidos o fluidos, que podemos dar solución salina o lactato de Ringer. Preferimos dar lactato de Ringer porque se parece más al plasma, la composición es más similar al plasma. Y vamos a dar de 250 a 500 mililitros por hora. Esto va a ser de forma intravenosa. Y es mejor si lo damos en las primeras 12 o 24 horas de que el paciente tiene la pancreatitis aguda, porque si lo damos ya después de las 24 horas, ya puede ser que al paciente le vaya peor con que le demos los líquidos. Entonces, si ya viene después de las 24 horas, ya no le damos líquidos. Si viene antes de las 24 horas, le damos líquidos. Le vamos a dar morfina para el dolor. Y sí podemos dar morfina para el dolor porque la morfina no produce contracción del esfínter de Oddi. Podemos dar morfina. No damos meperidina porque la meperidina, entre otras cosas, tiene riesgo de hacer convulsiones. Entonces meperidina no, morfina sí. En caso de que tengamos necrosis infectada, o sea que tengamos necrosis e infección del páncreas, vamos a dar antibióticos. Ahora, para diagnosticar necrosis infectada, para esto necesitamos hacer una biopsia. Entonces vamos a hacer una biopsia. Generalmente cuando tenemos indicación para hacer biopsia es cuando en la tomografía computarizada encontramos más de 30% de daño o de necrosis del páncreas. Si este es el caso, hacemos una biopsia para ver que no tengamos infección del tejido necrótico. Porque ya tenemos más del 30% de necrosis del páncreas, esto
aumenta el riesgo de complicaciones, como aumenta el riesgo de infección, aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces, si tenemos más del 30% de necrosis en una tomografía computarizada, hacemos biopsia. Y si en la biopsia encontramos tejido no nada más necrótico, sino que también infectado, vamos a dar antibióticos. Ahora, si el paciente venía con fiebre, esto es que probablemente el paciente ya tenía infección y esto puede significar infección severa. Entonces, si es una infección severa, en ese momento tenemos que hacer desbridamiento. Desbridamiento urgente. Si viene con necrosis infectada, pero no es severa, o sea, no viene con fiebre, entonces sí vamos a dar antibióticos, pero no vamos a hacer desbridamiento urgente, sino que vamos a hacer el desbridamiento 4 semanas después, porque 4 semanas después es más fácil quitar el tejido necrótico infectado, porque se empieza a acumular y se empieza a encapsular, y es más fácil quitarlo. Entonces, si es urgente, o sea, si es severa, hacemos desbridamiento en el momento. Si no, nada más damos los antibióticos y lo hacemos en 4 semanas. En este caso también vamos a dar antibióticos. Los antibióticos no los damos de forma profiláctica, solo los vamos a dar si por una biopsia confirmamos que tienen la infección del tejido necrótico. Ahora también vamos a dar, no podemos dar nada vía oral, pero si el paciente ya tiene más de 72 horas de que no tolera la vía oral, entonces vamos a poner una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal. Pero es mejor estas sondas a hacer nutrición parenteral, porque si hacemos nutrición parenteral tenemos más riesgo de infección. Entonces, esto aumenta la mortalidad, esto disminuye la mortalidad. Ahora, ¿cuándo podemos resumir la vía oral? Esto es cuando el paciente ya no tenga dolor, pero que el dolor no sea, o digamos, si el paciente ya no tiene dolor y esto es sin que tenga la morfina, ahí podemos resumir la vía oral. Entonces, al paciente se le tiene que quitar el dolor, pero la razón por la cual se le quita el dolor no puede ser que sea porque se esté tomando la morfina. Entonces, si ya no toma la morfina y ya no tiene dolor epigástrico, podemos resumir la vía oral. Si le damos vía oral y vuelve a tener dolor epigástrico, entonces tenemos que otra vez quitar la vía oral. Pero no es necesario que la amilasa ni la lipasa pancreáticas regresen a rango normal para que empecemos otra vez la vía oral, solo es que se le quite el dolor abdominal. Y si el paciente no mejora de 7 a 10 días, entonces ahí hacemos una aspiración por aguja fina guiada por tomografía computarizada. Lo otro es si el paciente venía con la pancreatitis aguda porque tuvo colelitiasis, y esa fue lo que hizo que el paciente tuviera pancreatitis aguda, tenemos que quitarle la vesícula antes de darlo de alta, o sea, colecistectomía a todos los pacientes que vienen con pancreatitis aguda por colelitiasis. Y si no ha mejorado la obstrucción del tracto biliar, si es que esa fue la causa de la pancreatitis aguda, en esos pacientes hacemos la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. O en el caso de que tengamos colangitis ascendente. Ahora también hay que tener cuidado porque recordemos que la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada también era un factor de riesgo para la pancreatitis aguda. Y de complicaciones, entonces, complicaciones, eso es, el paciente puede tener, si tiene múltiples eventos de pancreatitis aguda, puede terminar con pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica, pues esto puede terminar en cáncer pancreático y termina con mala absorción. También podemos tener formación de un pseudoquiste, podemos tener ruptura del pseudoquiste, podemos tener un absceso pancreático, podemos tener síndrome de distrés respiratorio agudo, podemos tener sepsis, podemos tener hipocalcemia, que ya en videos anteriores vimos por qué se va a dar
la hipocalcemia y finalmente muerte. Entonces el pseudoquiste se va a presentar de 2 a 4 semanas. Se va a presentar con una masa abdominal palpable, y vamos a tener persistencia de elevación de amilasa pancreática. Ahora el quiste se puede romper o podemos tener formación de una fístula, por ejemplo. Y en estos casos vamos a hacer aquí es cuando tenemos que hacer drenaje del pseudoquiste. En caso de que tengamos ruptura del pseudoquiste o que tengamos formación de la fístula o que el paciente venga con dolor abdominal. Entonces, generalmente los pseudoquistes son asintomáticos. Si son sintomáticos, o sea, dolor abdominal, o tenemos formación de una fístula, o tenemos ruptura de pseudoquiste, ahí tenemos que drenar el pseudoquiste. Ahora recordemos que el pseudoquiste está compuesto por tejido de granulación y no por epitelio. Otra complicación es que cuando se rompe el pseudoquiste vamos a tener liberación de enzimas pancreáticas a la cavidad abdominal. El otro es el absceso pancreático. Esto ocurre más o menos 10 semanas después de la pancreatitis aguda. Y si el paciente viene con síndrome de distrés respiratorio, pues a estos pacientes les tenemos que dar oxígeno. Ahora, también puede funcionar que a los pacientes les demos los inhibidores de la bomba de protones. Mientras estamos tratando de que el páncreas no produzca secreciones pancreáticas y todo eso, puede funcionar dar inhibidores de la bomba de protones. Y nada más como último dato, la patofisiología. Todo esto termina, o sea, hay múltiples causas por las cuales tenemos pancreatitis aguda, pero todo termina con que vamos a tener daño a las células pancreáticas. Y finalmente vamos a tener liberación del NF-kappa beta. Esto entre otras cosas. Y también vamos a tener, o podemos tener como complicación, disfunción de las células beta pancreáticas. Y si este es el caso, el paciente va a tener una disminución de insulina y entonces va a desarrollar diabetes mellitus. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.